Un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos minutos. Espero que todos se encuentren bien. Y déjenme les muestro mi pantalla y aprovecho y habilito mi cámara web para saludarlos. Hola, mucho gusto. Eh, pues el por qué estamos aquí prácticamente es para transferir un poco de la experiencia que hemos tenido durante los últimos meses, pero también los últimos años, porque ha habido pues bastantes cambios que en este caso convergen en dos principales puntos, ¿no? El ser humano y la parte de la economía. Y atrás de todo esto, pues hay un trasfondo que nos lleva a repensar cómo nuestras organizaciones agregan valor, ¿no? Y sobre todo, pues los diferentes procesos. Entonces, la idea aquí es tener una pequeña plática con ustedes y atrás de todo esto también hay un enfoque, además del ser humano, pues también hay tecnología y procesos. Y la idea es cómo alineamos todo este conjunto de infraestructura, de diferentes flujos de información para poder, pues en este caso, hacer que nuestra empresa, nuestra organización esté disponible, pues continúe con la operación y sobre todo, pues esté enfocada a atender las necesidades de nuestros clientes. Entonces, hemos preparado esta plática organizándola en 4 diferentes puntos. Pues cuáles son los cambios importantes que hemos tenido y cómo estamos interactuando con estos cambios desde el punto de vista de tecnologías de información, del negocio y en específico desde el punto de vista de ciberseguridad. Después vamos un poco aterrizando estos puntos a lo que tendría que ver mucho con el enfoque que viene desde la cabeza del Chief Executive Officer o los directores generales, los ejecutivos, en qué está su mente, ¿no? Entonces, con base en ese, digamos, ese objetivo que tiene en mente el ejecutivo, pues hacia allá nos vamos a orientar a generar valor y hacer que nuestra empresa y nuestra organización y nuestras funciones se vuelvan más ágiles. Y por último, pues vamos a ir aterrizando un poco más a cómo se ve todo este trasfondo desde el punto de vista de la estrategia de protección de datos. Al final vamos a dejar unos minutos para realizar si hay preguntas, obviamente, pues un pequeño foro para contestar y poder hacer una discusión, pues con base en las experiencias que ustedes han tenido o si tienen alguna duda respecto a esta información. Entonces, iniciamos con la primera parte que tiene que ver con los cambios más importantes, los cambios más relevantes y en donde se está enfocando las organizaciones para aprovechar esos cambios en todos los niveles, ¿no? Entonces, hablando de mejoras, hablando también de poder responder a ciertas, digamos, incidencias o problemáticas a nivel global, pues digamos que desde la cabeza financiera o desde la cabeza de los ejecutivos que tienen en su cargo la responsabilidad de llevar a buen término digamos, las finanzas y la rentabilidad de la empresa, así como la dirección de la empresa, pues digamos que vemos una tendencia muy clara de cómo ha habido optimizaciones en los costos. Entonces, en algunos casos, pues vemos optimizaciones de un porcentaje de tajo a toda la organización. Por otro lado, también vemos optimizaciones que tienen que ver con eliminar la complejidad de ciertos procesos y sobre todo hacer unas mediciones muy, muy precisas y mucho más continuas de dónde nuestra empresa y dónde los procesos agregan valor, ¿no? Y empezar a disminuir la complejidad o eliminar incluso ciertos procesos, ¿no? Ahora lo vemos en términos de porcentajes, en qué áreas se han disminuido o se han optimizado los costos desde la cabeza del Chief Financial Officer. Por otro lado, también tenemos un perímetro diferente, no es el perímetro tradicional donde todos estamos consolidados dentro de una empresa, dentro de una organización, sino más bien ahora con una forma de trabajar con aplicaciones en la nube, pues eso nos permite colaborar en conjunto con diferentes áreas desde diferentes partes del mundo a diferentes tiempos, ¿no? Diferentes tiempos. Y por lo tanto, nuestro foco nos permite movernos hacia algo más
estratégico que solamente, digamos, atacar lo importante, lo que es necesario realizar con un sentido de urgencia pues muy grande, pero al final no agrega valor para la organización o para nuestros clientes. Entonces, digamos que en ese sentido podemos apoyar toda esta información en diferentes estadísticas, diferentes movimientos que ha tenido las diferentes industrias. Y aquí, por ejemplo, Gartner ha realizado durante todo este año o durante la mayoría de este año diferentes encuestas de específicamente a diferentes financieros de alta pues esfera, que son senior y que son expertos en finanzas, que son, digamos, los responsables de llevar la estrategia financiera de muchas empresas globales y bastante importantes. Y pues digamos que en este momento podemos ver durante el inicio de estas encuestas cómo ha venido cambiando el enfoque de optimización de los costos y dónde están las preocupaciones principales de estos responsables de las partes de las finanzas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que al inicio de las encuestas, al menos, se veía un claro impacto por la pandemia en este caso, y sobre todo el enfoque era resguardar los activos más valiosos de la empresa, que sería en este caso el personal. Una vez que se logró llevar a buen término y digamos que lograr implementar ciertos controles, ciertas tecnologías, incluso ciertos procesos que permitieran al colaborador trabajar de forma segura, sin tener un riesgo importante de contagio, pues digamos que ahora sí los financieros se pudieron enfocar y los ejecutivos se pudieron enfocar a otro tema muy importante que tiene que ver con la rentabilidad, con la problemática que se desencadenaba a nivel económico. Entonces vemos que conforme va avanzando, por ejemplo, 4 de mayo, 11 de mayo, pues digamos que cambia abismalmente, por ejemplo, el flujo de dinero como principal preocupación, que era uno de los principales problemas que se tenían, y digamos que se volvió más importante los problemas macroeconómicos, ¿no? Sobre todo aquellas empresas que dependen de un flujo pues de bienes o servicios o capital entre pues diferentes países, ¿no? Diferentes economías. También vemos de forma un poco más estable la parte de revenue o la parte de pérdidas y cómo reducir esas pérdidas y optimizar esa parte pues de ganancias, ¿no? Ahora, la parte de los empleados, pues entonces al final, digamos que ya al tener estable ese trabajo remoto, pues salió de los principales problemas que tenían que resolver pues la parte de dirección. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios realizados durante toda esta ventana? Pues vemos que marketing fue de las principales áreas donde se optimizaron los costos con un 14%, al menos hasta el momento, digamos, hasta inicios de junio, ¿no? Que fue donde se tomó el último pulso de estos movimientos o de estas optimizaciones en las empresas, ¿no? Después viene ventas y recursos humanos, donde podemos ver que se congelaron algunas vacantes que se tenían abiertas. A lo mejor digamos, no se eliminan totalmente, pero se mantienen en stand-by o en pausa. Por otro lado, las inversiones de adquirir o rentar lo que sería pues, lugares para poder trabajar, oficinas, sucursales, etcétera, también se detuvo y algunos gastos en lo que sería la parte financiera o la parte de investigación y desarrollo. IT no fue de los principales afectados en esta optimización, pero también se vio afectado. Ahora, ¿qué está pasando en la segunda mitad del año en términos de optimización? Estamos hablando que sigue una tendencia muy clara de deshacerse de procesos complejos o tareas complejas que no agregan valor, que no son estratégicas, pero que sí puede verse muy claro poder, digamos, eliminar aquellas tareas complejas, pero quedarnos con las tareas
o las actividades o las funciones o los procesos que sí agregan valor. Entonces, sí hay una disminución, se continúa planeándose una disminución para la segunda mitad del año en términos de complejidad. Y ahora, lo interesante aquí es que posterior a 2020, vemos un cambio de inversión, ¿no? De optimización, pero a través de la inversión, a través de gasto, a través de poder activar ciertos proyectos o ciertos programas relacionados con IT. También dentro de la parte de ventas, obviamente se ve una activación en la parte del presupuesto. Digamos que los financieros obviamente velan por la rentabilidad y por la venta de los servicios, de los productos, y digamos que son dos áreas que principalmente ven como un foco para agregar valor a la empresa. Ahora, ¿de qué forma estas dos áreas, o en específico nuestra área de tecnologías de información o ciberseguridad, podemos enfocarnos a agregar el valor? Ok. En paralelo a esas optimizaciones en la parte financiera, vemos también un cambio en la forma en que ciberseguridad agrega valor. Por un lado, en muchas de las empresas, hasta 2019, la gran mayoría pues no conocía el trabajo remoto, o no era política de ellos el poder habilitar la colaboración a nivel home office, remote office, teletrabajo, teleworking, o como digamos se le conozca el término. En muchas empresas de tecnología principalmente ya se venía trabajando en una estrategia de trabajo remoto, pero la mayor parte de lo que sería aplicación de ciberseguridad se conocía dentro del esquema tradicional de un perímetro bien consolidado alrededor de los activos informáticos, de los activos, en este caso, de los colaboradores, del ser humano, y a través de aquí, a partir de aquí, se podía construir todo un stack de seguridad donde teníamos por capas y por profundidad, y podíamos habilitar ciertas metodologías, Zero Trust, etcétera, habilitando ciertos módulos, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un firewall, un IPS, un web security, un DLP, etcétera. Pero al momento de que es muy visible que el perímetro actual no es el tradicional, sino que todo se mueve hacia donde están los usuarios, y esos usuarios pueden estar en cualquier parte del mundo, pues digamos que el perímetro se vuelve un poco diferente, en el sentido de que ese stack de seguridad que teníamos bien consolidado, bien maduro, con procesos, con monitoreo, etcétera, pues no es escalable, económicamente no es viable poderlo implementar en cada uno de estos microperímetros o de este nuevo perímetro alrededor del ser humano, ¿no? Donde tenemos dispositivos móviles, tenemos ancho de banda de tipo residencial y ya no empresarial, y donde incluso los activos informáticos donde están los flujos de negocio o donde se acceden los datos sensitivos, pues digamos que podrían ser hasta personales, ¿no? Entonces, digamos que eso es un cambio también importante que ya se venía detonando desde hace años, pero que ahora se visualiza de forma más clara y más importante. Ahora, para concluir con esta primera parte de nuestra sesión, pues en realidad tenemos un nuevo foco no solo en las áreas técnicas, sino más bien se viene trabajando desde las áreas de negocio, donde pues la pregunta es, ok, tuvimos un escenario de riesgo, en este caso es una enfermedad infecciosa, pero puede venir posteriormente una pandemia a nivel tecnológica, ¿no? Un ataque de ciberseguridad que también nos aísle o que provoque pues una catástrofe, etcétera, y hay que responder, hay que continuar con el negocio, pero después viene otra vez el regreso a la normalidad, como le llaman, ¿no? En cualquiera de los escenarios, ya sea cibernético, ya sea físico, o en este caso en términos de enfermedad, el negocio busca hacer un crecimiento, ¿no? El crecimiento puede venir de diferentes formas. El crecimiento puede venir de, pues digamos, intentar vender diferentes servicios, más servicios, más productos, o incluso nuevos servicios,
o nuevos productos. Y por otro lado, un crecimiento también pudiera venir de la parte de optimización, ya sea obviamente eliminando costos, como lo vimos originalmente o inicialmente en la sesión, y tiene que ver también con estrategias de outsourcing o tercerización, disminución de complejidad, entre otros, ¿no? Entonces, las empresas al final de cuenta están buscando este crecimiento y obviamente se pueden apoyar por la parte de tecnologías de información y pues digamos que adicionalmente a esto también las tecnologías hacen que la disrupción donde nuestra competencia se ve afectada negativamente por la forma en que se están realizando de forma innovadora los negocios, ¿no? Entonces estamos viendo aquí en muchos casos, por ejemplo, desde manufactura, en la parte de pues el campo, en la parte de financiero, cómo digamos se busca como lo vemos aquí en estas líneas, cómo se busca agregar valor en toda la cadena de suministro y no al contrario tener como que pequeñas estaciones donde se agrega valor, pero no se ve holísticamente o no se ve de forma completa toda la cadena de suministro. Entonces, para el caso de ciberseguridad es exactamente lo mismo, ¿no? Tendríamos que buscar dónde se puede agregar valor, pero a nivel completo, ¿no? A nivel cadena de suministro y no empezar a hacerlo por etapas donde, pues digamos que no se puede incorporar un flujo total. Entonces, prácticamente eso es lo que se busca. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, en el caso de manufactura, ¿no? En el caso de Toyota, hasta 2016 todavía se tenía una, digamos, una relación de tiempo en que 18 horas pasaba para construir un auto muy personalizado y todavía se tenía que esperar 48 horas para que en el caso de que se recibiera un pago fuera de la frontera, tuviera que tardar 48 horas en procesarse ese pago, en pasar por los diferentes procesos o etapas para reconocer ese pago y poder liberar, digamos, el auto, ¿no? Entonces, había una gran diferencia y digamos que la idea era poder eliminar esos silos o esas etapas que no se hablaban entre sí y poder habilitar un flujo ahora sí que venía desde el inicio hasta donde se entrega el auto y poder, digamos, agregar valor. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poco desde la perspectiva de ciberseguridad y las estrategias de protección de datos en ese objetivo, ¿no? Entonces, al final, todo esto se viene a permear en la parte de ciberseguridad, todo esto de estrategias, de eliminar complejidad, en algunos casos utilizar tecnología, llámese la nube o tecnología de nueva generación para poder, digamos, optimizar el presupuesto y también poder seguir agregando valor, pero sobre todo disminuir el riesgo, ¿no? Entonces, prácticamente tomando como referencia los últimos cambios que vimos inicialmente en esta presentación, pues nuestro enfoque sería tal cual, eliminar etapas que están aisladas y verlo toda la cadena de suministro como nuestro principal objetivo a cubrir. Entonces, realmente la perspectiva de una estrategia de protección de datos tendría que venir desde el análisis de todos los flujos de información, ¿no? Y actualmente todos o los colaboradores o todas las áreas saben que la información ya está disponible a gran escala, ¿no? Hay bases de datos, hay formas de extraer información de nuestros clientes, hay aplicaciones, hay la parte de business intelligence. Entonces, todo el mundo está ávido para poder acceder a esos datos y poder mejorar su función, poder optimizar, digamos, la rentabilidad de su área y poder sacar mejor provecho de esos datos. Entonces, prácticamente la idea aquí es que seguridad o ciberseguridad se ponga
en el papel de generar valor y digamos que esa es la misma problemática que hemos tenido durante diferentes años, ¿no? ¿Cómo agregamos valor sin necesidad de frenar la innovación, sin necesidad de, digamos, eliminar ese acceso necesario del colaborador hacia esos datos valiosos, ¿no? Que agregue valor. Entonces, esto es súper sencillo, o debería ser súper sencillo, y vemos realmente cuál sería lo que sería la ecuación que estaríamos buscando, ¿no? Donde tenemos que optimizar el costo, tenemos que llegar a optimizar nuestro presupuesto, pero también podemos enfocarnos a disminuir esas vulnerabilidades en el flujo de la cadena de suministro, habilitando controles y digamos que todo esto nos llevaría a tener una eficiencia desde un punto A hasta un punto B, donde disminuimos costos, pero también aumentamos lo que sería la eliminación de vulnerabilidades. Entonces, al final, lo que tenemos que ver aquí dentro de la cadena de suministro, obviamente, es quién genera valor en cuestiones de nuestros colaboradores y quién en qué momento está generando o está contribuyendo al riesgo. Entonces, esto es un proceso continuo, ¿no? La idea es que la tecnología nos permita ver en tiempo real y sobre todo un foco de los colaboradores que por desconocimiento, por errores, por omisiones o incluso por un intento malicioso, pues están contribuyendo al riesgo, ¿no? Entonces, al final, los flujos tendrían algo parecido a esto, ¿no? Los usuarios se conectan a través ahora de sistemas, de aplicaciones en la nube, herramientas de colaboración, videoconferencia, incluso dispositivos móviles, y pues acceden a través de ellos datos o los comparten con los socios de negocio. Eso no es nada nuevo. Lo que sí es digamos, relevante aquí es que pues hay amenazas externas que obviamente están ávidos por conseguir accesos no autorizados hacia esos datos, ya sea a través de los usuarios, ingeniería social, por ejemplo, pretexting, phishing, etcétera, o a través de vulnerar los dispositivos, las redes o incluso las configuraciones inseguras de las aplicaciones en la nube, ¿no? Entonces, por otro lado, pues está la amenaza interna que por desconocimiento, tal vez por alguna presión económica, necesitan acceso a datos que no deberían o a una gran cantidad de datos que no deberían y con ella o con esa cantidad de datos pueden venderlas, revenderlas, irse a la competencia y reutilizar esa cantidad de datos, ¿no? Y pues obviamente los efectos son importantes. Y obviamente está el empleado que sí agrega valor y la idea es diferenciar y poder detectar los otros dos de forma inmediata. Entonces hay que implementar un monitoreo continuo, una valoración continua del riesgo y pues tener visibilidad de los usuarios que generan valor, de los que aumentan el riesgo, ¿no? Entonces, históricamente, de hecho, hay reportes recientes que acaban de salir menos de 30 días y estas son las estadísticas que salen de estos reportes, ¿no? Hablando de reportes como Ponemon Institute, en algunos casos son reportes de empresas que se dedican a hacer análisis forense a nivel global de las empresas más grandes del mundo y vemos consistentemente estas fallas. Si analizamos las fallas de dónde entró el atacante o por qué se comprometió cierta información sensitiva, el 68% la causa fueron por errores en los procesos de negocio, por usuarios que sin intención maliciosa, pues tuvieron un problema ahí de desconocimiento, nerviosismo, falta de capacitación y por ahí abrieron la llave a un incidente, ¿no? Por otro lado, con un 23%, y sumando el primer caso con este segundo caso, ya tenemos el 80%, que es un insider malicioso, donde pues por presiones de terceros, por presiones económicas, por crimen organizado, pues se necesita que este usuario con accesos que ya tiene para ejecutar su labor, pues ejecute una actividad maliciosa, una operación, digamos, diferente a lo usual, anómala,
o incluso pues donde se implemente pues a lo mejor un fraude, ¿no? Y por último tenemos el insider comprometido, donde pues a través de phishing o a través de lo que sería ingeniería social, se compromete la cuenta del usuario y es utilizada para pues lograr un fin malicioso, ¿no? Entonces, esos tres clasificaciones ahorita las vamos a reutilizar para analizar lo que sería una protección de datos, ¿no? Sobre todo en términos estratégicos. Entonces, hay varios procesos inmersos en la protección de datos, dependiendo del framework, llámese ISO 27001, llámese la parte de ATT&CK, en la parte de ciertas empresas que han implementado este tipo de marcos de referencia. Puede ser la parte del NIST, o incluso la parte de aseguramiento de seguridad o seguridad en toda la cadena de suministro, ISO 28000. Pues digamos que los procesos pueden llamarse diferentes, pueden ser más en cantidad o pueden ser más o menos así, ¿no? Que estamos viendo tres. En primer punto, en este caso, como ejemplo, tenemos que tener visibilidad en la cadena de suministro y en este caso en los canales de red, en la parte de los canales dentro del endpoint, lo que se manda a impresión, lo que se copia en el clipboard, lo que, digamos, se guarda en USB, lo que sale a través de webmail, etcétera. Y ahora, como lo vimos en el nuevo perímetro que tenemos de forma muy clara, ahora con el trabajo remoto, aplicaciones en la nube, ¿no? O lo que se venía trabajando con transformación digital, de tener un acceso a un servicio de forma elástico, o de forma, digamos, bajo demanda, utilizando solo los recursos que en ese momento necesito, etcétera. Entonces, tenemos aquí la viabilidad de poder aplicar lo que sería la visibilidad en todos estos nuevos canales o los canales tradicionales. Por otro lado, el contexto es muy importante, el no perdernos en un mar de información, que eso es otro de los puntos que han comentado estos analistas que acabo de mencionar brevemente, de los hallazgos que se han tenido en los ataques de 2019, 2020, ¿no? Y el problema es que por falta de contexto, por falta de optimizar la gran cantidad de logs y podernos concentrar en lo importante o incluso en poder habilitar el stack de seguridad como se espera dentro de las aplicaciones en la nube, pues digamos que esa falta de contexto nos lleva a tener una implementación de los procesos de ciberseguridad, pues ahí deficientes, ¿no? Entonces aquí también lo que necesitamos como una segunda etapa es poder identificar qué es lo que está pasando en términos de riesgo, dónde están nuestros principales riesgos, en qué usuarios y por qué es ese nivel de riesgo, para ahora sí poder planificar o incluso automatizar la acción que vamos a tener para frenar esos riesgos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte del contexto en el dominio de los datos y por otro, el contexto en el dominio del ser humano, del comportamiento. Ok. Ahora, aprovechando las nuevas tecnologías, lo que tenemos en las principales estrategias de ciberseguridad es, si nos vamos a la nube o si nos vamos a proteger ese nuevo perímetro, la idea es que, como lo vimos en el diagrama de flechas, es proteger todo el flujo de la cadena de suministro y no por pequeños segmentos. Entonces, la idea es que en diferentes partes del proceso o en diferentes canales del proceso, pues la idea es que las soluciones puedan integrarse, puedan converger y puedan hacer, digamos, la protección de los datos, pues de forma, pues, integral, ¿no? Entonces tenemos diferentes combinaciones que se pueden hacer en términos de integraciones, ¿no? Ahora, continuando con la parte de protección de datos en específico, entonces llegamos a poder determinar cuando un escenario de amenaza interna, por ejemplo, que vimos, que eran agrupadas en tres diferentes puntos, en qué punto se contribuye más al riesgo y por lo tanto, de forma dinámica,
a ese nivel de riesgo va a corresponder pues un control o una acción de remediación. Entonces, aquí vamos a tener organizado en diferentes niveles cómo son los flujos en los diferentes canales. Y más adelante vamos a ver la información que va a vivir dentro de esos flujos. Pero aquí principalmente los canales vemos que hay opciones para encriptar, para eliminar correos o los attachments de los mensajes, poner en cuarentena para un análisis posterior o incluso bloquear. Para otros canales, pues también se puede implementar ciertos controles que nos ayudan a poder frenar o gestionar de mejor forma los riesgos. Entonces, digamos que esta matriz nos ayuda para poder visualizar de forma dinámica que hacia un riesgo específico va a haber un control de forma automatizada implementándose pues también de forma muy específica, ¿no? Ahora, en términos de inventario, que es donde partiría nuestro análisis en la cadena de suministro, pues vemos que el inventario de los datos puede salir desde los datos en reposo o también en los datos en movimiento o los datos en uso. En el caso de los datos en reposo, los repositorios tradicionales pueden ser USBs, pueden ser laptops, pueden ser, bueno, discos duros de nuestros dispositivos de tipo endpoint, bases de datos o incluso almacenamiento ya no solo de forma local, sino también en la nube, ¿no? Un G Suite que tiene Google Drive o un OneDrive en la parte de Microsoft o incluso Dropbox, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, digamos que nos ayuda a hacer un mapeo bastante eficiente hacia esa cadena de suministro en las diferentes áreas. Y al final podemos hacer un rastreo de dónde sale la información, qué tipo de información es. En este caso vemos algunos ejemplos, como por ejemplo en la parte amarilla, que hay registros relacionados con clientes y principalmente son utilizados por ventas y por marketing. Ahora, es necesario para su flujo, para su cadena de valor, para su proceso, pues copiarla o almacenarla en medios removibles USBs. Y aquí la idea es pues pedir confirmación si realmente este usuario está haciendo uso de estos datos como parte de su proceso o por error, por desconocimiento o por afectación al proceso de negocio, pues por ahí está metiendo un riesgo. Entonces, de los tres grupos de amenazas que vimos anteriormente, pues digamos que aquí lo conceptualizamos en estos flujos o en esta protección de los flujos de la cadena de suministro, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser la parte de Dropbox. Automáticamente cuando alguien acceda a Dropbox se bloquea, ya sea por web o ya sea por aplicación. Nosotros en este ejemplo, en la empresa dentro de este ejemplo, pues digamos que ya tenemos aplicaciones muy válidas, autorizadas y que han pasado por un proceso de evaluación de riesgo, como el caso de la parte de OneDrive, ¿no? De Microsoft. Entonces, aquí Dropbox es totalmente no autorizada y en el momento que se detecte, digamos, se bloquea, ¿no? Otro ejemplo, ya para concluir con esta parte, pues vemos la parte financiera que tiene acceso a planes de adquisición o digamos, integración de empresas y esta información, pues, solo ciertas personas la pueden utilizar, pueden mandarla por correo, pero automáticamente tiene que estar encriptado ese correo con este tipo de información. Entonces, digamos que aquí ya vemos ese flujo o los diferentes flujos de negocio en la cadena de suministro de las diferentes áreas y cómo de forma integral podemos realmente agregar valor, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un descubrimiento de datos en un activo en la nube, que sería Office 365, y podemos ver de forma muy clara el inicio de, a lo mejor, los flujos de ciertos procesos de negocio. Y desde raíz podemos identificar si son las personas que realmente deberían acceder a esos datos o quien debería ofrecer o compartir estos datos hacia el exterior o incluso hacia otras áreas dentro de la organización. Por otro lado, también vemos que hay, digamos, una capacidad a nivel tecnológico de poder, digamos,
podemos clasificar los datos, identificar los datos en esa cadena de suministro. Por un lado, tenemos tecnología de punta, tecnología de última generación, que sería la parte de Machine Learning, que vemos aquí abajito, y digamos, la podemos usar en grandes volúmenes de datos que no, digamos, todavía no se hace una clasificación, es un área nueva, son datos nuevos, son procesos nuevos, son flujos nuevos, etcétera. Y digamos que en este caso la tecnología trabaja en favor de nosotros para poder hacer un perfilamiento de cuál es esa información que se debería de considerar sensitiva y qué aspecto tiene, ¿no? O sea, de qué tipo de información estamos hablando. Por otro lado, tenemos fingerprinting, que es como la huella dactilar de nuestra información, en este caso, y que si es copiada parcialmente o es copiada totalmente, en ese momento también se puede detectar que alguien por error, por desconocimiento, por malicia o por compromiso de su cuenta, pues está haciendo mal uso o está poniendo en riesgo la organización. Los clasificadores tradicionales, como la parte de diccionario de palabras o palabras clave como confidencial, restrictivo, top secret, etcétera, también nos ayudan. Entonces, dependiendo del escenario de la cadena de suministro que estemos hablando, pues podemos optar por uno o por otro, o como lo vamos a ver en la pequeña demostración, podemos juntarlos o podemos ponerlo en paralelo. La idea es que con una sola política podamos cubrir todos los flujos de la cadena de suministro y todo el tipo de información sensitiva. Entonces, en esta segunda parte de este gráfico se puede ver exactamente esos canales de red que hemos platicado, que principalmente los vemos como correo electrónico, como la parte web, en algunos casos FTP, pueden ser canales cifrados, pueden ser la parte de mensajería o incluso en la parte de nube, puede ser desde el momento en que se está subiendo la información, poderla analizar y poder evitar una posible exfiltración. En la parte de canales del endpoint, pues lo tradicional que habíamos platicado, ¿no? La parte de impresión, la parte de almacenamiento en USB, la parte de compartición de archivos en file shares, etc. Entonces, ¿cómo podemos medir el valor que habíamos platicado inicialmente en la presentación? Tenemos que medir el valor y tenemos que validar que el presupuesto que estamos utilizando en realidad sí elimine complejidad o digamos que apoye en hacer los procesos de negocio más ágiles, ¿no? O incluso pues disminuir en este caso la cantidad de incidentes que tenemos pues durante un periodo de tiempo. Entonces aquí en este gráfico es nuestro plan de acción de cómo podemos disminuir la probabilidad de riesgo que está al 100% antes de habilitar ciertos controles o antes de habilitar ciertas métricas y planes de remediación y cómo podemos, digamos, posterior a la implementación en los diferentes canales, la implementación de esos controles en los diferentes canales, hacer como que desde la partida de una línea base, 150 incidentes, por ejemplo, después de 60 días vemos una reducción del riesgo en un 33% y posteriormente pues vemos una reducción a de un 49%, ¿no? En términos de 90 días. Y pues la idea es implementar medidas ya sea de auditoría, de concientización, de retroalimentación al usuario o incluso bloqueo para poder lograr llegar a lo que es el riesgo aceptable, pero aún así agregando valor a la organización. Entonces aquí vemos un ejemplo, ya no es nuestro plan o nuestro planteamiento inicial. Aquí ya vemos un ejemplo claro de una organización que implementó, pues en este caso, ciertos controles de protección de datos, cómo a través de ese tiempo pudimos monitorear que sí había incidentes. Conforme se iban habilitando esos canales de monitoreo, teníamos la visibilidad que vimos dentro de nuestra primera parte del proceso y posteriormente a través de controles como los que acabamos de mencionar, de bloqueo, de notificación al usuario, de auditoría, etcétera, pues se puede llegar a un nivel aceptable de riesgo, ¿no? Y vemos exactamente en qué tipo de dato es donde tenemos mayor incidentes y mayor riesgo, ¿no?
Ahora, una vez que implementamos esta parte, atrás de todo esto, pues están los procesos que se van a alinear a la cadena de valor del negocio. Entonces, habíamos visto en una primer matriz que había riesgos o había incidentes que eran de nivel 1 o nivel 2, es decir, que no eran tan riesgosos como los de nivel 4 o 5, ¿no? Entonces, para nivel 1 y nivel 2, ese tipo de incidentes se pueden, digamos, gestionar o se pueden quedar dentro del dominio del usuario y a través de una notificación del usuario, hey, estás tratando de mandar información sensitiva que no deberías o que pone en riesgo la organización, ¿estás seguro? Y al mismo usuario, digamos que está consciente de eso y empieza a eliminar información que no debería pasar por esa cadena de valor. No es necesario y pone en riesgo, ¿no? A lo mejor para el nivel 2 sí se notifica o se audita esa información y se puede notificar a lo mejor a su supervisor, ¿no? A su gerente. Para nivel 3, digamos que el jefe del departamento es integrado al proceso y que puede tomar una acción de hablar con el empleado y de verificar qué es lo que está pasando en ese riesgo, ¿no? En ese incidente. Para niveles 4 y 5 ahora sí se integra un equipo incluso de respuesta a incidentes donde se involucra a un compliance manager, a un gestor de cumplimiento, a un analista de seguridad o incluso a un equipo multidisciplinario que tiene que ver con recursos humanos, con la parte legal, con la parte incluso de seguridad física, ¿no? Entonces digamos que aquí igual la cadena de valor, hablando del tema de ciberseguridad, pues lo vemos exactamente mapeado a los procesos, pues tal cual, de respuesta a incidentes y los procesos de protección de datos sin ningún problema, ¿no? Y de forma muy natural. Entonces, aquí otro aspecto que la tecnología nos apoya en esa habilitación de procesos es podernos concentrar en dónde se genera más valor. Si se acuerdan, en los primeros gráficos donde teníamos los accesos a los datos de los usuarios a través de dispositivos y que teníamos un continuo de generación de valor por un lado y de, pues digamos, generación de riesgo por el otro. Aquí la idea es poder detectar de forma prácticamente en tiempo real qué usuarios generan mayor riesgo. Entonces aquí, en este ejemplo, vemos que hay prácticamente 7 usuarios de, no sé, de 5,000 usuarios, de 4,000 usuarios, de 400 usuarios, dependiendo en ese momento la cadena de suministro que estamos viendo o que estamos analizando, y que es mucho más fácil conocer tanto el contexto, el usuario, el por qué, y poder organizar la respuesta a incidentes que de forma oportuna y de forma muy clara me lleven a disminuir el riesgo al valor que se requiere. Entonces aquí vemos, si hiciéramos un clic hipotéticamente sobre alguno de estos usuarios, vemos toda la información del contexto que nos ayudan a tomar la acción correspondiente de acuerdo a ese nivel de riesgo. Entonces, aquí tenemos un score de riesgo 9.6 que se acerca al 10, que es el máximo, y en este caso el contexto me dice que es una sospecha de robo de información, exfiltración de información tal vez, un riesgo de vuelo que se va a la competencia o una acumulación desmedida de información sensitiva que no debería. En este caso, la idea es, en lugar de ver 80 diferentes casos o 100 diferentes eventos, la idea es que se consolide en 3 diferentes incidentes. Obviamente el riesgo es muy alto. Aquí vemos el tipo de información, que es tarjeta de crédito, y que va a múltiples destinos, incluyendo dlpdot.com. Aquí es un ejemplo, pero puede ser que esos destinos estén en China o esos destinos estén en la competencia, ¿no? Que por error, otra vez error, omisión, desconocimiento, malicia, se los esté mandando a la competencia, ¿no? Entonces aquí vemos que hay 80 concordancias de ese tipo de riesgo. La cantidad de información son 5.3 megabytes. Entonces, este contexto es el típico proceso de robo de información o incluso robo hormiga o lo que se llama robo por goteo en algunos casos, ¿no? Entonces, aquí me da toda la información en unos cuantos puntos que es muy fácil de entender y poder reaccionar de forma oportuna, ¿no? Aquí más contexto de en dónde están los incidentes, dónde se están
digamos, como destino, yendo mis datos sensitivos sin protección o sin autorización, y pues podemos también ver la gravedad de esos incidentes. Y lo que habíamos comentado, por último, en la parte de protección dinámica de los datos es las políticas tradicionales, en algunos casos o en muchos casos, como ya lo vemos en la parte de nube o incluso en los nuevos ataques que estamos viendo, en las nuevas exfiltraciones que estamos viendo, es que esas políticas tradicionales no son tan fuertes en todos los casos, no son tan sólidas en todos los casos, ¿no? Entonces aquí la parte dinámica nos permitiría que independientemente de la política y muy enfocados al nivel de riesgo, se va a aplicar el control de remediación, el plan de remediación que vamos a tener. Entonces, si el usuario ha intentado por diferentes canales, por diferentes medios, la exfiltración o copia no autorizada de los datos, pues digamos que ese nivel de riesgo históricamente va aumentando y en el momento en que llegue a 4 nivel 5, pues ya no solo se notifica o se alerta, sino también se puede bloquear la cuenta del usuario incluso, ¿no? No solo la conexión en ese momento o el intento de exfiltración, sino más bien se bloquea automáticamente toda su cuenta, ¿no? del usuario. Entonces, con eso logramos una orquestación, logramos una automatización de los procesos. ¿Y cómo se vería eso desde el punto de vista, digamos, de una consola de ciberseguridad? Vemos algo así, donde pues prácticamente en el día a día nos logueamos. Tenemos acceso obviamente a lo que sería, me lo veo nada más. Tenemos optimizaciones en el caso de consolidación de una sola consola para la parte de protección en web, para la protección de correo electrónico, para la protección de datos. En este caso, pues el enfoque que tenemos aquí es optimización de la protección de datos, de la estrategia de protección de datos. Entonces, prácticamente aquí podemos consolidar en los recursos, en los clasificadores que habíamos visto, la parte de, por ejemplo, etiquetado de información, donde el etiquetado de información, digamos, es el punto de partida dentro de esa cadena de suministro para poder, pues, identificar de mejor forma qué activos de información estamos tratando y el riesgo que vamos a tener con esos activos si caen en malas manos, si se divulgan o por error, digamos, se transfieren, ¿no? Entonces, digamos que podemos aprovechar en este ejemplo, pues la parte del etiquetado, solo como un ejemplo súper rápido, pues digamos que lo podemos consolidar en esa cadena de valor que tenemos, ¿no? Entonces, por acá tenemos un clasificador que es el etiquetado a través de metadatos en la información. Por otro lado, también tenemos lo que serían palabras clave, como habíamos dicho, diccionarios, fingerprinting o machine learning. En este caso, las políticas o la política, como es nuestro objetivo, la podemos organizar en dos niveles. Un nivel primario, que va a ser la información de forma general que toda la empresa debe de tratar de forma específica, con un tratamiento muy enfocado a seguridad, porque los efectos en la pérdida de esa seguridad pues traen multas, penalidades, credibilidad, pérdida de credibilidad o inhabilitación de la empresa para trabajar en cierta área, un cierto ramo. Y por otro lado, también tenemos un segundo nivel que pudiera ser el resto, donde ya son casos muy específicos de un proceso de negocio muy particular, ¿no? O digamos que el nivel de riesgo no es tan grande como el nivel 1. Ahora, para el caso de ciertas reglas, digamos que aquí tenemos dos niveles de políticas, la de default y el nivel primario. Dentro de esas políticas, que es como si
tuviéramos una caja, un cubo o digamos, un contenedor, y en esa política vamos a crear ciertas reglas de acuerdo a ciertos procesos o de acuerdo a cierto tipo de información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los tradicionales como PCI, tarjetas de crédito, protección de datos, en el caso de México, ley de protección de datos, o incluso información propietaria que vimos inicialmente, que era información que genera el área de finanzas o que genera el área de recursos humanos, la parte de desarrollo o la parte de adquisiciones, ¿no? Entonces aquí, digamos que a este mismo nivel de riesgo muy alto, podemos también complementar nuestra política, no solo para detectar palabras clave o documentos que contienen una clasificación en específico, también podemos hacer uso de esas etiquetas que habíamos importado o que habíamos generado nosotros. Entonces, digamos que aquí, ya sea que esté etiquetado el documento o que contenga, en este caso, palabras clave, ya vimos que también podemos crear fingerprinting, podemos crear clasificadores de machine learning, etcétera. De acuerdo al caso de negocio, podemos aplicar una u otra. Y aquí le vamos a decir que si todas las condiciones concuerdan, pues en este caso se puede disparar un incidente, o le podemos decir que al menos una condición, ya sea que se etiquete o ya sea que contenga una palabra clave. Posteriormente, lo que hemos visto es que podemos activar por el nivel de riesgo nuestro plan de remediación, o en este caso por políticas, por peso. Si encontramos al menos una incidencia con esta condición, en este momento hay una severidad, hay un incidente de severidad bajo y hacemos una auditoría. Pero si encontramos 5 diferentes datos o 5 diferentes condiciones en ese aspecto de etiquetado o de palabras clave, en ese momento es un incidente de severidad alta y automáticamente nuestro plan de acción es bloqueo. Estas políticas tradicionalmente son estáticas, sirven para ciertos escenarios, para ciertas cadenas de suministro, pero para otros escenarios el enfoque podría ser de mejor forma por riesgo. Por último, pues tenemos lo que es la fuente, donde definimos en la matriz que habíamos visto en la presentación, quién va a tener acceso a qué información y hacia dónde la va a mandar. Puede ser por el canal de correo electrónico, hacia ciertos dominios, por el canal de web, hacia ciertas páginas web o hacia ciertos sitios web o hacia ciertas aplicaciones de colaboración incluso, o impresión, almacenamiento de vía USB o file share. Y digamos que con esto tenemos cubriendo toda la cadena de suministro, diferentes áreas, diferentes tipos de informaciones, diferentes flujos, pero digamos que en un enfoque holístico, dando prioridad a la generación del valor, tanto de ciberseguridad como del negocio, y obviamente también eliminando complejidad y sobre todo gestionando de mejor forma los riesgos. Entonces, prácticamente este es un vistazo. Si ustedes quisieran tener una conversación más puntual de algún proceso que quisieran asegurar, algún proyecto de cumplimiento, pudiéramos tener una presentación y una demostración de la herramienta con ese tipo de casos de uso que ustedes tienen. En este caso, solo es una pequeña introducción de cómo se puede agregar valor con esta estrategia de protección de datos. Y digamos que hasta aquí llega la presentación y la demostración para poder tener un poco de tiempo. En caso de que haya preguntas y respuestas, abrimos el micrófono o abrimos el chat y las revisamos. Muchas gracias, Mario. Sí tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿esas políticas son solo aplicadas en el correo electrónico? No, los flujos que podemos, en este caso, asegurar son diferentes. Déjenme les muestro súper rápido cuáles son esos flujos. Son flujos que incluso tienen que ver con la utilización de aplicaciones en la nube. Llámese un Office 365 o un G Suite. Se complementan con el canal de correo electrónico, pero estamos hablando de que G Suite
Dropbox también va a ser resguardado. Aplicaciones locales que estén dentro del endpoint, como un chat, un FTP, un copiado, una impresión, un almacenado de USB, también se pueden proteger. No solo correo electrónico, sino los múltiples canales donde se transmite información, se utiliza información o se almacena información, que en el caso de un endpoint puede ser el disco duro o USB. Gracias, Mario. Bueno, segunda pregunta, creo que va ligada a la que lo acabas de responder, pero que si esta es la solución de email security en especial y de módulo DLP. No, realmente es una solución de siguiente generación que nos permite con una sola política aplicar ese control de protección de datos. Sí, una parte es correo electrónico, bien lo identifica, pero por otro lado es ese nuevo perímetro que tenemos en las aplicaciones en la nube. También podemos proteger aplicaciones en la nube. Sí, en algunos casos también nos integramos, como lo vimos, nos integramos en esa cadena de suministro, donde a lo mejor en una parte de la cadena se transmite esa información por correo electrónico, perfecto, lo integramos, pero por otro lado se transmite hacia un sitio web, una aplicación web, lo integramos. Por otro lado, en algún momento se almacena en un USB y lo integramos dentro de toda la cadena de suministro, digamos que resguardamos. Una parte de esos módulos pudiera ser la parte de correo electrónico bien identificado, como lo indica ahí en la pregunta, pero en otros lados de la cadena de suministro tiene que ver con otros canales. Entonces, digamos que lo vemos de forma integral, y digamos que es diferentes canales, no solo la parte de correo electrónico. Correo electrónico es una parte donde podemos poner en cuarentena, podemos bloquear, podemos, digamos, notificar, podemos incluso encriptar o entregar de forma segura el dato, ¿no? Pero va a haber otra parte de la cadena de suministro donde tengamos que resguardar otros canales y digamos que los módulos son también diferentes, ¿no? Gracias, Mario. Una tercera pregunta que es, ¿cómo es el Gracias. proceso de despliegue de la solución? El proceso de despliegue tiene que ver mucho con la conciencia de la cadena de valor que estamos resguardando, la cadena de suministro que estamos resguardando, y puede ser por áreas, puede ser por tipo de información, y mucho de las ventajas que tenemos es que la misma solución ya trae clasificadores, eh, como lo vemos aquí. Trae clasificadores que ya se han venido trabajando desde hace años en términos de diferentes industrias, como la industria financiera, la industria de manufactura, la industria, etcétera, ¿no? Entonces aquí prácticamente el primer paso es identificar el alcance. El alcance tiene que ver con la cadena de suministro, en qué canales se almacena, se transmite o se procesa los datos. Generalmente se empieza con el riesgo más alto. El riesgo más alto que obviamente nos alinea a una política. La política es la política corporativa de seguridad de datos. A través de esa política corporativa de seguridad de datos nos indica cuáles son los activos que se tienen que resguardar. Esa política que es a nivel normativa nos da la guía y la pauta para definir, ok, entonces los datos más sensitivos tienen que ver con información propietaria, información de nuestros clientes, información en algunos casos como manufactura principalmente, esos diseños que son únicos o fórmulas de ciertas medicinas o medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, aterrizamos esa parte y lo podemos aterrizar pues de forma muy clara, ya sea utilizando, reutilizando esos clasificadores que ya trae nuestra solución, o creando a través de etiquetado, a través de machine learning, nuevos clasificadores que son únicamente aplicados a esa organización. Entonces aquí vemos una gran cantidad de información, de hecho hay mucho más, pero por ejemplo en este caso son 6 industrias, en este ejemplo son 6 industrias las que activamos, pero hay industrias manufactura, healthcare, hardware, entretenimiento, medios. Entonces el primer paso sería la política, normatividad, después la industria en la que estamos
y la región en la que estamos, porque una cosa es la industria, no sé, de salud en Estados Unidos, que aplican ciertos estándares locales y a lo mejor regionales, y otra, la industria de salud que está en México, que aplican otros estándares totalmente diferentes, o hay una mezcla de estándares, pero digamos que también esta ubicación de dónde está la industria también nos permite tener de forma muy clara y de forma muy pronta esa automatización en la generación de clasificadores. Una vez que tenemos esto, ahora sí, ya nos pasamos a nuestra única política y pues tal cual, hacemos uso de esos clasificadores y lo único que tenemos que hacer es habilitar los flujos en la cadena de suministro. Y esos flujos nos dicen un origen y un destino. El origen puede ser ciertos endpoints, ciertas máquinas, ciertos dispositivos, y el destino pueden ser ciertos canales, ciertos correos electrónicos, ciertas impresoras, ciertos USBs. Pero prácticamente ese sería como que el escenario. En resumen, sería nuestra política corporativa o normatividad, que es a grandes rasgos, pero nos da cierta guía, nuestra industria, nuestra región, los clasificadores y posteriormente estar conscientes de los flujos de origen y destino. Gracias, Mario. Tenemos algunas preguntas, ya vamos a cerrar con estas últimas. La que sigue es, ¿cómo es el proceso de despliegue de la solución? El proceso de despliegue es relativamente sencillo en términos de tiempo, en términos de esfuerzo y en términos de recursos tecnológicos. Se puede utilizar recursos tecnológicos virtualizados, se pueden utilizar appliances físicos, appliances también virtualizados, y en términos de infraestructura, realmente se determina cuánto personal está involucrado en los diferentes flujos de información o en las diferentes partes de la cadena de suministro. Entonces, generalmente nuestro principal parámetro es cantidad de usuarios que están inmersos en esa cadena de suministro, que pueden ser 400, pueden ser 500, pueden ser hasta 25,000 o incluso más. Si lo vamos a integrar con Active Directory para identificar esos usuarios o no, puede ser que sí se integre o puede ser que no se integre, no dependemos de eso. Y se empieza a implementar lo que sería la consola que llamamos FSM, que es lo que vemos aquí de forma gráfica. Y después, si hace sentido, implementamos el módulo que ya comentaron ahí en una pregunta, la parte de resguardo de correo electrónico, la parte de web, que serían nuestros dos módulos a nivel red, principalmente. Hay otro más, pero digamos que son estos principales. Y si hace sentido en la cadena de suministro, poner agentes que nos ayuden a resguardar los flujos de esa cadena de suministro en la parte de impresión o en la parte de webmail o en la parte de file share, etc. Entonces, digamos que esos componentes, así tal cual lo acabamos de ver, es implantación de la consola, implantación de los módulos de red o implantación de la parte de los endpoints. Y por último, ahora con el nuevo perímetro de ciberseguridad que tiene que ver con el usuario, con el ser humano, pues incluso la parte de resguardo de los activos en la nube, un Office 365, un G Suite, etcétera, que DLP con esa misma política que ya estructuramos en la parte del perímetro tradicional, la podemos aplicar a la nube y con eso cerramos el ciclo completo de lo que estamos viviendo. Entonces, realmente es un proceso que tiene una duración a lo mejor de la primera iteración, 2 semanas, y conforme vayamos analizando los hallazgos, como lo vimos en estas gráficas, pues digamos que vamos aplicando los controles de protección que tiene que ver con bloqueo, disminuimos ahí la incidencia y vamos habilitando a lo mejor otro proceso en la cadena de suministro y volvemos al inicio del ciclo, ¿no? Hasta llegar a una línea base que sería con la que ya entregaríamos el proyecto. Entonces, estamos hablando a lo mejor de hitos, a lo mejor 2 semanas de implementación y habilitación y configuración, y posteriormente, después de 30 días, hacemos un fine tuning, 60 días un fine tuning y 90 días un fine tuning. Ok, Uh -huh.
creo que tenemos todavía tiempo de algunas preguntas. La verdad sí tenemos varias y queremos que se puedan responder todas. Y si no, de todos nos les comentamos que bueno, nos pueden contactar para tener una asesoría cercana y nosotros les resolvemos de uno a uno las preguntas. Claro. La siguiente duda es, si Email Security tiene DLP, ¿cuál es la diferencia con esta solución? Email Security es correcto, es una solución que trabaja en tándem. La ventaja aquí es que no necesariamente toda la organización o todos los flujos de negocio o toda la cadena de suministro va a funcionar sobre correo electrónico. El DLP que trae correo electrónico, sobre todo el de on-premise, pues obviamente la primera diferencia es que solo te habilita el DLP cuando los datos sensitivos viajen por un mensaje de correo electrónico, principalmente hacia el exterior. Pero digamos que la cadena de suministro seguramente va a haber partes de esa cadena de suministro donde se guarda esa información en un disco duro y donde se guarda información a lo mejor en un USB o se manda a imprimir. Entonces digamos que nuestro DLP de correo electrónico se va a complementar o va a complementar lo que sería los demás canales de comunicación. Si digamos el cliente o la organización compra nuestro correo o nuestro, digamos, protección de correo on-premise, automáticamente se le regala o se le integra o se le adjunta la licencia de DLP, pero de correo. Digamos que está a un paso de habilitar la protección de datos en todo el flujo de negocio, pero tendría que habilitar los otros módulos que habíamos dicho, que era la parte de web en red, o la parte de endpoint, o la parte de DLP en la parte de aplicaciones en la nube como G Suite o Office 365. Entonces, digamos que no hay diferencia entre lo que viene en el correo electrónico como DLP on-premise, sino más bien es una pequeña parte de lo que sería la suite completa de DLP. Es un primer paso que se tiene para los clientes que compran protección de correo electrónico, tiene la parte del módulo de DLP de correo electrónico, pero hay otras muchas partes que nos habilitan la protección de datos, ahora sí a nivel global en toda la cadena de suministro. La siguiente pregunta creo que va ligada a esto. La pregunta es, ¿esto requiere una implementación de infraestructura on-premise o es una solución de nube que se instalan agentes y se ponen a reportar con una consola que los gobierna en la nube? Bueno, sí, todas las preguntas que me han hecho son súper interesantes porque realmente es el paso hacia este esquema de protección en los datos que acabamos de ver, no solo en el perímetro tradicional, sino en el perímetro, nuevo perímetro, ¿no? Ahora, en esta pregunta particular, es correcto, nuestros clientes que ya están en un nivel de madurez de transformación digital donde prácticamente la mayor cantidad de operación o el mayor esfuerzo de operación ya está en aplicaciones en la nube, también están optando por colocar la consola y los módulos de protección en la nube. Esto es posible. Realmente, incluso, por ejemplo, si vamos a Azure y queremos descargar o comprar lo que sería el módulo de protección de correo, lo podemos hacer con un clic. Entonces, perdón, puede ser ambas opciones. Puede ser un enfoque híbrido, donde tenemos una infraestructura local, una en la nube, o todo en la nube o todo on-premise. Dependiendo de la arquitectura o dependiendo de la estrategia del cliente, puede ser algún esquema como el que acabamos de mencionar. La siguiente pregunta es que, bueno, si nosotros acompañamos el proceso de implementación en totalidad de endpoints. Es posible. Realmente es un proceso muy, muy sencillo en el sentido de que podemos utilizar la infraestructura o la tecnología, como en el caso de un System Center de Microsoft o en el caso de pues, algún software de terceros que ayuden a administrar y gestionar el software de los endpoints. Realmente es un paquete que se instala con ayuda de estas herramientas y se despliega
digamos, a nivel empresa o a nivel cierto proceso de negocio o cierta parte del proceso de negocio o cadena de negocio. Y realmente lo que hacemos es verificar que no haya problemas entre generalmente los problemas que se tienen es el antivirus, con cualquier solución que tengas, no solo con la parte de DLP. Si tú instalas un clasificador de datos, instalas una protección para amenaza interna, si instalas incluso un anti-malware, el antivirus tiende a competir o tiende a analizar y tiende a bloquear esos módulos. En el caso de DLP no pasa diferente. Entonces, las primeras implementaciones que hagamos en conjunto y manualmente es para corroborar que el antivirus ya está excluyendo nuestro software, nuestros módulos. Posteriormente se hace por etapas en un área muy pequeña o en una parte del área, ahora sí utilizando un System Center o una herramienta de terceros, y posteriormente ya se despliega por etapas con mayor cantidad de endpoints en toda la organización. Pero digamos que el acompañamiento es tal cual eso, validar que durante las diferentes etapas no haya ninguna problemática y en conjunto con nuestros partners, en este caso, pues ustedes, nos apoyan a que todos estos procesos sean exitosos desde el día cero hasta la entrega final del proyecto. Y sí, podemos acompañarlo hasta el final sin problema. Listo. La siguiente y ya penúltima es, ¿cómo es el proceso de afinamiento de la solución? Bien, el proyecto de afinamiento tiene que ver mucho con esa línea base que definimos. ¿Qué es lo que queremos lograr en 30 días, en 60 días y en 90 días? Entonces, los principales parámetros que le vamos a mover y que vamos a afinar durante este periodo de afinación tiene que ver con la cantidad de datos que una transacción va a poder pues integrar o digamos transferir. Entonces, a lo mejor inicialmente dijimos que una transacción podría tener hasta 5 diferentes datos de diferentes tipos o del mismo tipo, y vimos que era muy amplio, ¿no? Después lo bajamos y lo afinamos, ¿no? O viceversa, vimos que son muy pequeños y a lo mejor una transacción normal trae hasta 10 datos, ¿no? O 20 datos, hablando de una cierta parte de la cadena de suministro. Entonces, la afinación tiene que ver en eso, en la cantidad de datos. El tipo de datos, digamos que ya sabemos que queremos proteger, el origen ya sabemos, el destino ya sabemos. Entonces, uno de los parámetros que vamos a validar es la cantidad de datos. En algunos aspectos también vemos que hay flujos de negocio que no se habían visualizado originalmente. Entonces, el segundo parámetro que vamos a afinar es habilitar la cadena de suministro en ciertas comunicaciones que vamos a tener con socios de negocio nuevos que no habíamos tenido originalmente, o en ciertos canales que no habíamos visto originalmente. Pero digamos que la primera iteración que pudiera venir a los 60 días, ya deberíamos de tener a lo mejor un 80 o un 90% de certeza, o incluso 95% de certeza que ya tenemos las políticas base como deberían de ser. Ahora, el tercer hito que tiene que ver con 90 días aproximadamente, puede ser 70 días, pueden ser 80 días. Aquí es algo como muy, para tener algo visual. Podría venir en la parte de bloqueos. Ahora sí, ya sabemos que no vamos a bloquear la cadena o el flujo de suministro, y que cualquier desviación ahora sí que caiga o que por comportamiento se desvíe por nivel de riesgo, ahora sí tenemos que bloquearlo, y digamos que ahí sería el tercer parámetro de afinación en los bloqueos, en la cuarentena, en la copia de seguridad que hagamos. Digamos que en ese aspecto ya sería una optimización ya a detalle de ahora sí desde cero. El dato, protección del dato, la cadena de suministro y las acciones o el plan de remediación, que incluso pueden ser scripts, no solo el bloqueo, sino aquí la herramienta es poderosa para poder generar scripts que automaticen
otra serie de acciones o incluso otra serie de tecnologías, como por ejemplo mandar una alerta al SIEM o que el SIEM escale esta alerta a un nivel máximo, o en el caso que vimos aquí, bloquee la cuenta o bloquee todas las cuentas del usuario porque el escenario pues ya es demasiado riesgoso, ¿no? Entonces, digamos que esos tres parámetros de afinación pudieran ser los que más nos topamos, ¿no? La parte de cantidades de datos en unas transacciones o en ciertas transacciones de la cadena de suministro, la parte de orígenes o destinos de esos flujos de la cadena de suministro y por último, pues digamos, la parte de habilitación de los planes de remediación o incluso scripts de remediación. Terminamos con esta pregunta, Mario. Dice, ¿de Sí. qué forma se hace control de los falsos positivos que se pueden generar? ¿De qué forma se hace? Ok, aquí nos vamos a apoyar totalmente de la analítica que nos soporta la herramienta. La analítica tiene que ver con un catálogo de, digamos, de incidentes, de riesgos, de violaciones, de tipo de datos. Entonces, déjenme ver si aquí hay unos. Entonces, aquí vemos que sí se está resguardando la información, tenemos alertas, por aquí estamos cubriendo nuevos canales, estamos por aquí notificando al usuario, el usuario está retroalimentando a la herramienta diciendo, sí, esto sí lo necesito. Si vemos bastantes incidencias de ese estilo, podemos ahora sí modificar la política para aumentar la cantidad de datos que vemos en una transacción, etcétera. Entonces, uno de los puntos es la retroalimentación de los usuarios que tienen la capacidad de que exista un pop-up dentro de la herramienta, el usuario confirme que esto es para su proceso de negocio y digamos que a través de los comentarios podamos identificar algún falso positivo, ¿no? Eh, eh, entonces, la idea es disminuir con esta analítica esos falsos positivos. Por otro lado, también tenemos este tipo de reportes que ya vimos, donde aquí prácticamente nos indica el contexto. El contexto es súper importante para saber perfilar los escenarios de riesgo. Y aquí los escenarios de riesgo no toman una política estática, sino más bien toman una historia del comportamiento del usuario. Entonces, al final, ese comportamiento del usuario nos va a decir que esto se parece mucho a un robo de información. Entonces, al momento de ir consolidando estos pequeños incidentes o esta correlación de incidentes, nos vamos a dar cuenta si en realidad estos incidentes ayudan a perfilar hacia un escenario de riesgo de este estilo o en realidad tenemos que disminuir o modificar ahí la configuración y obviamente esos son falsos positivos que se van eliminando poco a poco. Entonces, el primer caso que vimos es un incidente en particular y el segundo, que es la parte más poderosa, es la analítica y el perfilamiento que tenemos aquí, pero por escenarios de riesgo. Entonces, vamos a ir analizando el todo de ese escenario de riesgo y vamos a hacer que en este caso se disminuyan los falsos positivos dentro de esa cadena. Ahora, falsos negativos, esos son los más riesgosos. Los falsos negativos, estamos hablando de que son incidentes que nunca marcó la herramienta y que pues realmente de allí sucedió un incidente, pero la herramienta nunca lo detectó. Aquí la idea de esos falsos negativos es obviamente hacer descubrimiento de los datos, que ya vimos cómo podemos hacer el escaneo de los datos en reposo, tanto en la nube como en el equipo local, como en los USBs, y a partir de ahí ver hacia qué flujos y hacia qué canales hay. Entonces, una vez teniendo el consolidado en qué tipo de información tenemos. Incluso ya vimos que Machine Learning nos apoya a poder identificar los datos sensitivos sin necesidad de que nosotros tengamos necesidad de accederlos incluso y de analizarlos, ¿no? Entonces, todos esos clasificadores que tenemos es aplicarlos desde los datos en reposo, desde los datos en el momento que se generan y a partir de ahí analizar los flujos. Entonces, la idea también aquí es nulificar la posibilidad de que haya un falso negativo. Perfecto. Uh -huh. Mario, te agradecemos por el webinar de hoy. Al contrario. Muchísimas gracias.
También les recordamos que, bueno, el video se les hará llegar por medio de su correo electrónico por si quieren volver a ver la transmisión, quieren, tienen algunas dudas, se les hará llegar. También, bueno, esperamos que esa información haya sido de su utilidad. Si alguno tiene o desea una reunión uno a uno para tener alguna inquietud puntual o desea alguna demo, por favor, contáctenos por el medio de nuestro correo, que es contacto@cybol.com, o por medio de su account manager. Mi nombre es Alberto García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buena tarde, mucho gusto. Gracias. Hasta luego.